Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando para ustedes bendiciones de lo alto. Por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, entre el versículo 43 y el 45, les ruego me acompañe, por favor. Mateo, capítulo 12, verso 43, dice en el nombre del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, Debemos primero, amigos, hermanos, insistir un poquito en lo que el Señor explicó acá. Él dice, bueno, cuando la palabra del Señor viene a un hombre y limpia su alma, esto de cuando el espíritu inmundo sale del hombre, claramente no es por ningún acto gratuito, no es por causa de alguna buena acción de algún hombre, sino que, como está escrito, lo único que quita el pecado del hombre es el lavamiento que se produce en su vida por la sangre de Jesucristo, ¿no? El apóstol Juan va a decir en la primera carta, en el capítulo 1, va a decir que si alguno hubiere pecado, ¿no? Si confesamos, dice, esos pecados que hayamos hecho, el Señor es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y con su sangre limpiarnos de toda maldad. La carta a los Hebreos va a decir que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay forma que los pecados sean remitidos, sean quitados, si no es por la sangre en este caso, la sangre de Jesucristo el Señor. Esa sangre opera en nosotros cuando la palabra del Señor viene a nosotros. Cuando la palabra del Evangelio llega a nuestras vidas y creemos en esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Evangelio no es cualquier palabra, sino como dice Pablo a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, que el Evangelio contiene como verdad, primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera gran verdad, el primer soporte de la predicación del Evangelio es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado. Y 3, que Dios el Padre con poder al tercer día lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra a gobernar. Pero nada de esto es posible entonces sin la entrega de Jesucristo el Señor y el derramamiento de sangre que hace en la cruz del Calvario. Desde el proceso del maltrato, del castigo, de la humillación, de los golpes, de los látigos, de todo el maltrato que recibe previo a su crucifixión, durante todo ese tiempo y luego colgando de la cruz, no solo con sus sienes traspasadas por las espinas, sino también sus manos y pies rotos por los clavos, pero además esa lanza que atraviesa las entrañas de Cristo el Señor cuando el soldado lo entierra en su costado. Todo aquello provoca el derramamiento de la sangre de Cristo, cuya sangre
es la única que limpia, que lava de todo pecado. Cuando se predica la palabra del Evangelio, no se puede predicar otra cosa, no se debe predicar otra cosa, sino esta verdad, que Cristo murió, que Cristo derramó su sangre para que nosotros en esa sangre seamos libres, seamos limpios, ¿no?, de nuestros pecados. En ese momento, dice el Señor Jesucristo, Mateo 12:43, en ese momento todo espíritu de demonio, todo espíritu de mal sale del hombre. El espíritu inmundo dice, sale del hombre. Y lo que el espíritu hace es andar por otros lugares buscando donde poder seguir viviendo. Dice que no lo haya, verso 44. Entonces dice este espíritu del maligno, volveré, dice en forma tan sin ninguna vergüenza, ¿no? Dice, volveré a mi casa. Volveré, dice, a mi casa. Amigos, hermanos, mire la insolencia del maligno. Volveré a mi casa. ¿Cómo va a ser su casa? Si un hombre ya recibió, según el verso 43, ya recibió la palabra del Evangelio. Y la palabra del Evangelio dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó allí el precio que nosotros teníamos que pagar. Si Él paga el precio, entonces ya le pertenecemos. Si Él pagó por nosotros, somos suyos, somos de Él. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. O no saben, dice, o no se recuerdan de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, no es vuestro, el cual es de Dios. Entonces tienen que glorificar a Dios en vuestra alma y en vuestro cuerpo. Sin embargo, este espíritu maligno dirá, según Jesús en el verso 44, volveré a mi casa, dice él, de donde salí. Pero cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, aleluya, decimos amén al Señor por el testimonio, ¿no? Cuando Cristo el Señor, por la obra de su sangre, a través de la palabra del Evangelio, trata con un hombre, trata con una mujer, esa vida es cambiada. Aleluya, lo explica Pablo a los Corintios, de modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura, es otra creación, es otro hombre, es otra mujer, sí, porque la vida de Dios en Cristo viene a tomar el control de esa persona. Entonces, ¿qué pasa con la vida de este hombre? Bueno, cambia nomás. Ya no es una casa inmunda, llena de malas palabras, llena de malas acciones, llena de una forma de vida desordenada y que ofende a Dios, que nada le agrada, sino más bien esta viene a ser una casa desocupada de todo espíritu de mal, pero barrida y adornada. ¿Cómo? ¿Cómo no va a estar adornada si allí ahora opera el Santo Espíritu del Señor? ¡Aleluya! Pero examinamos qué hace el demonio. Verso 45. Que salió de la vida de aquel hombre, aquella mujer. Dice que va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y de esa manera entran. Moran allí, dice. Vuelven a tomar por asalto esa casa que estaba desocupada, barrida, adornada. Ahora la toman por asalto y moran allí. Dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado. Así acontecerá a esta mala generación. Amigos, hermanos, especialmente amados hermanos, con quienes con amor compartimos esta palabra del Señor. Cuando el bendito Hijo de Dios, a través de la predicación de la palabra del Evangelio, viene a nosotros. ¿Cuántos hay que hoy escuchan, reciben esta palabra
y tienen el testimonio de la obra que Dios el Señor hizo en sus vidas. ¿Cuántos pueden dar testimonio de cómo el Señor cambió su vida, cambió su casa, cambió sus hogares? Cómo el Señor le dio una nueva forma de mirar, una nueva forma de ver la vida. Cómo el Señor puso esperanza en su alma. Cómo el Señor les hizo entonces una nueva criatura. Pero cuántos de los amigos y hermanos que están hoy escuchando y recibiendo esta palabra del Señor deben reconocer que pasó el tiempo, se descuidaron y aquella casa que estaba desocupada, limpia y adornada, fue nuevamente invadida, fue tomada por asalto, fue tomada como se toma una casa por los ladrones. Jesucristo dice en Juan capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. De nuevo, ¿cuántos amigos y cuántos hermanos pueden reconocer que esta es una experiencia que muchos han vivido lamentablemente? Jesucristo dice el postrer estado de este hombre que tuvo la casa limpia, que la tuvo adornada, que fue una casa de bendición, una casa donde había paz. Su cuerpo, su vida, su mente era un templo de Dios que vivía honrando al Señor. Sin embargo, la distracción, sin embargo, el efecto del mundo, sin embargo, el deseo de tener riquezas materiales y temporales le ha distraído y eso provocó que el maligno, que ya no anda solo a su alrededor, sino que habrá tomado otros 7 demonios peores que él, cuando observan que hay distracción en la casa. Cuando observa que la casa no tiene las puertas selladas, cerradas para el pecado, selladas para la maldad, sino que las puertas están dispuestas a escuchar otra palabra, a escuchar otra voz, a escuchar otro consejo, a aceptar lo que dice el sistema, lo que dice el mundo. Cuando el maligno se da cuenta de que esa casa se ofrece para cualquier otro ocupante, dice que no es solo el demonio que antes salió, sino otros 7 más. Que unidos penetran allí. Dice que el estado posterior de este hombre es más lamentable que el inicial. Perdón, hemos visto y conocido lamentablemente esta experiencia en varones, en damas que han sido hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres siervos del Señor, que su cuerpo y su alma han sido usados, tratados, habitados por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿qué decimos hoy? Necesitamos tener un fuerte antídoto para la acción del maligno. Necesitamos tomar medidas, necesitamos ser sabios. Jesucristo dijo, el sabio ve el peligro y huye de ese peligro para que no le haga daño. El necio se queda, dice, y recibe el daño. Nosotros debemos ser sabios, amigos, hermanos. El Señor nos exhorta a la sabiduría en Cristo, el bendito Hijo. Si usted me acompaña, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios en el capítulo 4. Mire cómo el Espíritu Santo habla por el apóstol para decirnos de esta manera. Versículo 11, 4:11, dice que para los hermanos, amigos, que ya han sido sus vidas cambiadas y por lo tanto están integrados a la iglesia del Señor. Son parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor. Dice, verso 11, que el mismo Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros
Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice? Que el Señor llama a algunos, a los cuales llena de su gracia, llena de su espíritu, para que usando ellos la palabra de Dios, perfeccione, ayude al crecimiento, ayude a la maduración de aquellos hombres que han venido a ser parte de la iglesia del Señor, a fin de que sean edificados, dice, como casa del Señor. ¿Hasta cuándo estos obreros trabajan con la iglesia? Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, un apóstol, profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, nunca puede dejar de predicar, nunca puede dejar de enseñar, nunca puede dejar de atender a los que tienen necesidades espirituales, porque a estos hermanos más débiles hay que sacar adelante, hay que ayudar, hay que apoyar hasta que todos lleguemos a la altura, a la estatura de este varón perfecto que es Cristo el Señor. ¿Qué es lo que busca el Señor? Mire el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes que llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está, ¿ve? La debilidad de un niño, la fragilidad de un niño, que cualquiera le ofrece un dulce y el niño va. Que cualquiera le toma de la manito y el niño acepta. No, dice, para esto están los obreros en la casa del Señor. Por eso que un hombre, una mujer que conoce a Cristo, que recibe esta palabra del Señor, acepta al Señor en su vida, no puede, amigo, no puede quedarse solo en casa. No le puede satisfacer el escuchar todos los días una de estas predicaciones. No, mi amigo, no, mi amigo. Tiene que integrarse a la iglesia, tiene que ser parte de la casa de Dios, tiene que venir para que además de ser enseñado, además de que reciba la predicación, también reciba una atención, debe ser pastoreado. Debe ser atendida su situación personal, particular, apoyado en aquellas cosas en que es débil todavía en la fe, de manera que no quede puerta ni ventana abierta para que nunca entre más el ladrón y robe la paz, la bendición, la salvación que en usted había. Entonces ya hay que dejar de ser niño, pero para ser niño tiene que ser enseñado, tiene que ser adoctrinado. Verso 15. Sino que dice, siguiendo la verdad de Dios, la verdad en amor, crezcamos. Ahí está, ¿ves? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, no funciona de a uno, funcionamos como casa, como familia, como cuerpo de Dios. De que en todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. Por eso tiene que congregarse, ¿ve? Las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar que el que era niño crezca. El que era más jovencito, crezca, madure. El que tenía debilidades, tome fortaleza por la palabra del Señor. Y una vez que ha crecido, ¿cuál es nuestra actitud? Versículo 22. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, la que tenía cuando había un demonio en su vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe cómo lo explica esto el apóstol Pablo a los romanos? Les dice en el capítulo 12... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Pero dice enseguida en el verso 2, no se conformen a este siglo, no sean formados según el sistema les dice, no crezcan, no tomen fortaleza de lo que el mundo les enseña, no sean conformados a este siglo, dice, sino más bien transformaos, dejar el hombre viejo para que venga el nuevo hombre. Ese es el punto, ¿ves? Renovaos en el espíritu de esta manera, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Dice que necesitamos dejar la manera anterior de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, eso debe desecharse. Es una decisión que usted toma. Es un planteamiento de su alma nueva, renovada en Cristo por la palabra. Usted decide abandonar ciertas amistades, abandonar cierta gente, abandonar ciertos lugares, no compartir con aquellos que no le edifican su alma y que más bien la destruyen, no estar con aquellos que son comilones y bebedores, no compartir con aquellos que nada de edificación le traen a usted. No, la pasada manera de vivir se abandona, se deja para iniciar una vida nueva. Eso parte por entonces una decisión, un entendimiento renovado, una mente nueva en Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Verso 24, vestíos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo, ¿no? Vestidos de Cristo por la palabra, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, si ya no estamos con los amigos antiguos, sino estamos con aquellos que nos llevaban a los vicios y a los lugares que no nos bendecían, entonces desechamos ahora, como vivimos en la casa, en el cuerpo de Dios, desechamos la mentira y hablamos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Claro, ahora somos un solo gran cuerpo de Cristo, que se llama Iglesia del Señor. Podría, dice el verso 26, podría airarse incluso. A lo mejor todavía no tiene pleno control. Dice, airado. Pero si se aira, no puede pecar. Airaos, pero no pequéis. O sea, mantenga la boquita cerrada. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice fundamentalmente el verso 27, no deis ni deis lugar al diablo. Sí, porque si usted se enoja y habla cosas y toma decisiones, con el enojo está dejando una puerta abierta para que el maligno otra vez se cuele y haga daño en su vida. Fíjese que cuando uno se equivoca en las decisiones y actúa mal, habla mal, ofende, daña, golpea a otro, fíjese que no es el otro el más afectado, no es el otro el más dañado. Si cayó en el extremo de golpear a otro, en una semana al otro se le van a pasar los moretones, se le va a pasar el dolor de algún golpe. Pero usted ya abrió al enojarse, al tener una actitud como antes, al decir palabras soeces, groseras, ofensivas. Cuando su vida vuelve a reaccionar como antes lo hacía, significa que ya abrió sus puertas y aquel ladrón ya se metió. El problema es que cuando éste se mete, no entra uno, sino entra acompañado por 7 demonios peores que él. Y dijo el Señor Jesucristo, la vida de este hombre, la vida postrera es peor que la vida inicial que tenía cuando recién había un demonio en su vida. Amigos, hermanos, si el Señor te está llamando, primero ven a Él. Si Él te está llamando, acércate. El Señor quiere tratar contigo. 2. Si algún hermano nuestro fue engañado y ha vuelto atrás, prontamente este día, santo hermano, amado hermano, vuelve a Cristo el Señor. Él te quiere rescatar todavía. Él tiene poder. No importa si son 1, 7, 20, 500 demonios. Autoridad tiene el Señor. La Escritura dice que ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ven a Cristo, Él te va a liberar, amado hermano. Ven a Cristo, ven a Él. Él quiere hacer obra en tu vida. Y si alguno de los amigos, hermanos, está tomando la decisión de venir al Señor, no puede quedarse solo, no puede estar solo. Debe unirse al cuerpo de Cristo, que es la santa iglesia del Señor. Debe venir a la casa de Dios, debe recibir la palabra, debe ser pastoreado, debe ser tratado por hermanos mayores.
¿no? Para que le permitan por la palabra la solidez, la fuerza necesaria para que juntos crezcamos hasta que lleguemos a la estatura de Cristo el Señor. En el amor del Señor les invitamos, les llamamos, les exhortamos. Venga, permanezca en el Señor. En Él hay salvación y vida eterna. Amén.